son muchas las afecciones y las patologías que puedan generar claudicación en el caballo. Sin embargo, aquí lo más importante para que ustedes puedan abordarla correctamente es lograr hacer un correcto examen y tener un buen conocimiento anatómico, ¿cierto? Y también un dominio hematológico. Si no sabemos anatomía, no sabemos lo que estamos palpando, no sabemos lo que estamos ecografiando, no sabemos lo que estamos implicando, etcétera, dónde estamos guiando la aguja, etcétera. Entonces, comentarles, esto es una diapo, yo lo ocupo bastante, de esas perspectivas. Obviamente, esto es un trabajo que se hizo en Estados Unidos y que seguramente va a respetar nuestra realidad, porque están un poco más avanzados, hacen una investigación y levantan mucho más datos. ¿Qué nos vamos a explicar de eso? Y ellos lograron recolectar, ¿cierto?, un montón de claudicaciones en distintos hospitales veterinarios y el gasto asociado a las claudicaciones. Se dieron cuenta que casi $1.000 millones, 658, ahora casi $1.000 millones, se gastan por conceptos de claudicación. El gasto asociado con ERA es elevadísimo. Y estos gastos están asociados principalmente a que el caballo no puede seguir compitiendo, presentando una proyección deportiva. Si me compro un caballo, seguramente va a ser para una disciplina específica, porque tengo una proyección en un deporte, ¿cierto? Y por una lesión catastrófica, el caballo puede terminar eutanasia. Un porcentaje importante en lo que es tratamiento y gastos veterinarios. Actualmente tenemos la posibilidad de hacer resonancia magnética. ¿Qué porcentaje de caballos en Chile se hace resonancia magnética? No todos. ¿Cierto? En el último censo agropecuario se describe que en Chile hay cerca de 300.000 caballos inscritos o registrados. El número es mucho más alto, pero eso es lo que dice el censo agropecuario. ¿Y qué cantidad de caballos tiene la posibilidad de hacer una resonancia magnética? Muy baja. Porque también los propietarios son incrédulos y a veces no les gusta la carne. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué hacer una resonancia magnética un caballo que está cojo, ¿cierto? Y que a lo mejor tiene mal pronóstico deportivo? Fíjense. La resonancia magnética sirve como algo preventivo del espacio por lo menos del síndrome navicular. Bien, es eso. Es que si yo tengo un cartel de vista en un caballo y tengo una proyección deportiva asociada, bueno, quiero saber que el caballo esté en buen estado. Y si hay algo, lo voy a estudiar. Luego personal tengo que hacerme 500.000 exámenes para confirmar y descartarlo. ¿Cierto? Tenemos esa herramienta diagnóstica que nos da mucho más información diagnóstica y eso nos permite prolongar la vida de cualquier caballo. No esforzarlo, realizar tratamientos correctos, constantes, ¿cierto? Etcétera. Entonces, es sacar una foto y tener un diagnóstico más preciso. ¿Cómo diagnosticamos un edema óseo? Una termografía. ¿Te gusta la demografía? Entonces la radiografía no siempre nos va a entregar esta información. La radiografía y la ecografía se van a complementar, pero no siempre nos va a permitir llegar a un diagnóstico preciso. Si queremos mandar a las Troyas, que es el centro veterinario que tiene este resonador magnético, con todo el país, tengo la posibilidad de conocerlo y está en el grupo de WhatsApp, y me empareo con resonancia todos los días. Es básicamente para llegar a diagnósticos mucho más precisos. Y si hacemos diagnósticos más precisos, realizamos tratamientos más indicados y prolongamos la vida de un caballo de vida. Ya porque estamos hablando de caballos de confianza. Profe, Sí. ¿hacer una resonancia a un caballo cuánto usa? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? ¿Ah? Entonces yo voy a pagar $1 millón por un examen. Porque además el caballo empieza a anestesiado. ¿Cierto? Es eso, el concepto y la cultura que tenemos como propietarios hacia nuestros caballos. Porque la gente lo hace, pero la gente que sabe que el caballo requiere ciertos exámenes complementarios para poder ser abordado, guiado, recomendado correctamente. Y de esa forma prolongar nuestra vida. Insisto, todo propietario que tiene caballo, muchas veces porque le encantan los caballos, pero mucho porque le gusta el deporte. Y si yo gasto 50 millones en un caballo corredor, por ejemplo,
Entonces, para eso necesitamos hacer exámenes complementarios, basar un poco en la anamnesis, en la evidencia, en la base hereditaria. Y ya mencionaron bien que hay algunas afecciones que son hereditarias. ¿Al chileno? Y sí, eso lo vamos a mencionar ahora cuando hablemos un poquito de enfermedad hueso-medular, ¿cierto? Pero eso hay que considerarlo, ¿cierto? Para que el caballo tenga un buen futuro deportista y no se vea perjudicado. Y un porcentaje no menor, cerca de un 5%, ¿cierto? En defunción. El caballo que corrió, porque hoy día vi un caballo que tenía faltaba ossificación del cartílago de crecimiento del radio. Caballo de carrera de 2 años. Que corra, te gusta, te quiero que corra, ¿cierto? Se fracturó en competencia, en pista, es un canazo. Perdimos nuestra inversión, perdimos nuestra proyección, ¿cierto? Muchas veces hay lesiones, hay un canazo en cancha, ¿cierto? Porque son lesiones catastróficas y con mal pronóstico. Por lo tanto, nosotros no solamente tenemos que diagnosticar, tenemos que también mejorar, llegar a acompañar para que obviamente los caballos tengan una mayor proyección en el deporte. ¿Bien? Esto es una foto, ¿cierto?, de otra realidad, pero es simplemente demostrar todo lo que se gasta, todo lo limitante que son las fabricaciones de los caballos. Le acaba la pregunta que ¿cuál es el objetivo? Lo mencionaron en el grupo anterior, de hacer un buen examen de aparato locomotor. ¿Cuál será el objetivo? Rara tengo 3 años en este momento y les pido que me hagan un examen de locomotor porque hay un cariño en la educación civil. 1. ¿Puede ser ubicar la lesión? ¿La extensión también de la lesión? La extensión. Sí. ¿Ya? Iba a decir localizar la lesión, o sea, el caballo presenta una claudicación porque el origen de la cojera está en el casco, o está en la pastilla o en el nudo, no sé. Primero saber de dónde viene, ¿cierto? Primero que todo, saber cuál miembro claudica. El caballo está claudicando la mano izquierda, en forma compensatoria de la mano derecha, pero la claudicación inicial es de la mano izquierda, ¿cierto? Él o los miembros afectados. Dolor de espalda. Diego, ¿qué está haciendo su tesis dolor de espalda? Caballo colorero, mucho dolor, que el dolor de espalda es consecuencia de un dolor y daño de cápsula. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestra exploración clínica nos vamos a encontrar con fabricaciones primarias y secundarias. Es importante el examen de aparato locomotor. Entonces, identificar él o los miembros afectados. Segundo, la zona de donde claudica el caballo está dentro del casco, ¿cierto? O del nudo, o del carpo, del tarso, etc. Y finalmente, muy relacionado a lo que estaba comentando al comienzo, llegar a un diagnóstico preciso. Y para eso requerimos de imagenología. La imagenología no solamente nos va a dar el diagnóstico, sino que la severidad del daño. Si hablamos de la meningitis, yo puedo hablar de la meningitis 1 y la meningitis 4, grado 4. ¿Cómo sabemos qué grado es? ¿Cómo sabemos qué tratamiento vamos a dirigir? En base a un diagnóstico, en base a la información que nos va a entregar la imagenología y en este caso la radiografía, ¿cierto? Pero si tratamos un caballo con la meningitis en radiografía, probablemente el éxito terapéutico no será el mejor. Tiene que ir en recidiva y de complicaciones, simplemente por querer ahorrar unos 20.000 pesos por la raya. Pero es importante hacer un buen abordaje y tener la mayor cantidad de información, porque esto es medicina basada en evidencia. Ya tenemos un diagnóstico preciso, tenemos un tratamiento ya que sabemos un proceso. Y van a seguir apareciendo tratamientos y cosas nuevas, ¿cierto? Que hay que ir complementando. Bien. Y esto es un poco también lo que les mencionaba recién. Si no sabemos la anatomía del caballo, ¿cierto? El dígito, las estructuras que conforman el dígito, ¿cierto? Todos los tejidos blandos asociados, va a ser más difícil llegar a un diagnóstico preciso. Entonces, recordemos que en el casco hay zonas sensibles y zonas insensibles, ¿cierto? Si yo tengo un caballo que se entierra un clavo, puede tener un muy buen pronóstico como un muy mal pronóstico. Es distinto que el clavo ingrese por la zona insensible o
o que afecte el core laminar, ¿cierto? O que ingrese y afecte el aparato o la bursa coloquial. Los tratamientos van a ser distintos. Y para eso necesito información técnica. ¿Ya? Fíjense, ¿cómo se llama esta estructura que está ahí? Profundo. El superficial se inserta entre la primera y la segunda falange y el profundo se inserta en la cara flexora de la tercera falange. Entonces, Iván lo sabe muy bien porque lo recito aquí en la mañana. ¿Cómo se llama toda esta estructura? ¿Cómo se llama esta estructura? La vícula. No, porque hoy día me lo recitó. Ah, entonces está conectado. El aparato coloquial, ¿cierto? ¿Por qué está compuesto? Iván. Me estaba leyendo, ¿no? El aparato coloquial, ¿por qué hablamos de síndrome navicular? Porque abarca todo el conjunto con el tendón flexor digital profundo, con el tema de la navícula y la bursa. Exactamente. Y hay factores predisponentes, ¿cierto? Por ejemplo, un normal caballo que está con un eje o con unos talones muy sentados. Malos manejos de rasgos, ¿cierto? Hay antecedentes que nos va seguramente a sugerir para llegar al diagnóstico. Y si tenemos un caballo donde tenemos un eje quebrado hacia atrás o con muy largo de talones, obviamente vamos a aumentar la confusión entre el aparato coloquial. Y no solamente puede haber confusión y daño en el hueso navicular, sino que puede haber también una tenotomía, perdón, una tendinitis en el tendón flexor. Y como bien dijo usted, los bloqueos nos va a ayudar a indicar dónde puede venir el origen de la claudicación, pero para eso hay que conocer también bien las estructuras. Si hago un bloqueo de la palmar, también estoy bloqueando la zona. Para eso tuve que haber descartado el mayor dolor con la exploración de la física. Entonces, el aparato coloquial, ¿cierto?, está compuesto por la inserción del tendón flexor digital profundo, el hueso navicular, el ligamento infradistal, los ligamentos colaterales del hueso navicular y la bursa navicular. Y la bursa es una estructura sinovial que tiene líquido sinovial. ¿Y para qué es el líquido sinovial? ¿Y cómo está compuesto el líquido sinovial? ¿Está compuesto por ¿perdón? ¿Está compuesto por proteína? ¿Cuál es el principal componente? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico le da la viscosidad, la lubricación y la protección a la articulación. Cada vez que nosotros hacemos una infiltración intraarticular, muchas veces tiene que ir asociado con ácido hialurónico. Además del fármaco que va a controlar el dolor. Tenemos, en un caso importante, caballos chilenos, recuerden que caballo chileno es caballo corralero, un porcentaje importante de articulaciones interfalángicas proximales que se conectan con la articulación interfalángica, con la bursa coloquial. Por lo tanto, si yo deposito un fármaco en la interfalángica distal, un fármaco anestésico, estoy haciendo un bloqueo intraarticular y el caballo deja de bocear, puede ser porque la lesión venga en el aparato coloquial. Sin embargo, si yo sospecho de afección en el navicular, puedo también infiltrar directamente en la bursa. Pero si hago un bloqueo digital palmar, el caballo va a dejar de cojear, pero no olvidar que estamos desensibilizando también zonas de la zona. Entonces, la exploración clínica es fundamental. Esto es un poco relacionado a lo mismo. La anestesia diagnóstica, el examen de aparato locomotor, el abordaje de una cojera que no es de 15 minutos. Ustedes en 15 minutos van a tener una apreciación. Ustedes quieren hacer un examen correcto, van a estar 2 horas, 3 horas, toda la mañana, todo el día. Porque los bloqueos diagnósticos, ¿cierto?, que nos van a llevar mucha información, requiere tiempo. Es un error, si yo sospecho del nudo, hacer un bloqueo 4 puntos bajos porque voy inmediatamente a bloquear todos los nervios vitales. Y si el problema venía en la pastilla. Entonces, requiere tiempo porque hay que darle tiempo al anestésico para que pegue y evaluar el efecto del bloqueo. Y vamos a ir siempre de distal hacia proximal.
Por lo tanto, si yo quiero llegar a los 4 puntos altos, ¿cierto? Donde voy a insensibilizar toda la zona palmar metacarpiana, probablemente tenga 2 horas acá. Sí. Los bloqueos son ecoguiados. Los bloqueos son simplemente, y ahí es importante conocer, la neuroanatomía, y que pasa en el. ¿Se acuerdan ustedes que en el primer año le hablaban del paquete neurovascular? ¿Por qué está compuesto? El famoso RAN, venas, arterias y nervios. ¿Y nervios? ¿Es lo mismo? No. Digital palmar, ¿cierto? Que acá se llama palmar y abajo pasa a ser digital palmar. Sin embargo, acá tenemos una rama más profunda que es el metacarpiano palmar. Ahí tenemos el metacarpiano palmar y el palmar, y acá pasa a ser digital palmar. Es importante que ustedes sepan que del nervio palmar, ¿cierto?, emerge en la falange proximal una rama dorsal. El caballo chileno, corralero, sufre mucho de osteoartritis, una afección que vamos a mencionar hoy día. Y la osteoartritis puede ser la interfalángica distal como proximal. Por lo tanto, si el caballo tiene osteoartritis, la interfalángica proximal, seguramente al hacer un bloqueo sesamoide axial, al insensibilizar esa rama, el caballo está paralizado. Pero el digital palmar, el caballo sigue cojo. ¿Se entiende? Nuevamente, todo esto apunta un poco a la importancia y a la buena interpretación del examen de aparatología. No olvidar, y esto lo comento porque me di cuenta en los 4 grupos que presentaron en la mañana, que la clínica es fundamental, ¿cierto? Si yo estoy palpando la vena, la arteria digital, y siento un pulso marcado, fuerte, está aumentando el flujo sanguíneo. Si siento temperatura en el casco, si tengo dolor a la palpación, me está guiando dónde puede venir el origen de la claudicación. ¿Cierto? Si no tengo pulso digital, si tengo casco frío, seguramente voy a explorar todo el reloj. Pero esa información es fundamental, porque es un poco la invitación a palpar, a sentir, a percibir, a desarrollar un poco más los sentidos. Entonces, los principales bloqueos que nosotros vamos a realizar, estoy hablando principalmente de carpo hacia abajo y de tarso hacia abajo, son el bloqueo digital palmar, ahí podemos hablar de un digital bajo y alto, ¿cierto? Dependiendo un poco donde uno haga el bloqueo. El sesamoide axial, que es la cara abaxial del sesamoide proximal. ¿Qué pasa si nosotros ponemos la aguja? Bueno, aquí podemos utilizar agujas de 23 o de 21. Acá normalmente de 23 o de 25 ¿qué? ¿Qué pasa si lamentablemente funciona un vaso sanguíneo? La sangre, ¿cierto? Cambiamos la aguja y la realizamos un poco. Porque el depósito es perineural, ¿cierto? Y vamos a darle unos 5 a 7 minutos para que el anestésico pegue y evaluar el efecto, ¿cierto? Pero si llegamos a funcionar un vaso sanguíneo, simplemente cambiamos la aguja. Me preguntaba José recién cómo nosotros dirigimos la aguja por medio de la palpación. Uno siente el paquete neurovascular. Uno lo siente, ¿cierto? Tanto lateral como medial. Por lo tanto, la aguja es perineural. Cuando es ecoguiada, cuando necesitamos depositar el fármaco en una zona específica, porque hay un diagnóstico ya distinto. Por ejemplo, una afección a la articulación sacroiliaca. No nos vamos a meter con una aguja de 21, sino que con un catéter largo. Y ahí vamos a meter el ecógrafo porque es tanta la musculatura que necesitamos llegar a la articulación toxofemoral. Por ejemplo, pero ahí tiene que ser algo más ecoguiado. Porque es un espacio tan pequeño y donde tenemos que avanzar tanto que necesitamos una eco. Por ejemplo, diagnosticamos una tendinitis en el tendón mesótico superficial y vamos a administrar medicina regenerante. Yo quiero que el depósito del fármaco o del producto sea la lesión y no al lado. Pongo el ecógrafo y el lado. Cuando queremos asesoramiento mucho más cercano. Sin embargo, las infiltraciones, ¿cierto? Y los bloqueos son técnicas que están sumamente indicadas. Hay técnicas, ¿cierto? Si yo quiero ingresar al nudo,
al menos la técnica que yo utilizo, utilizar los recesos palmares. Entonces me voy a guiar con el botón distal del rudimentario, voy a buscar este receso palmar y me voy a dirigir en diagonal para administrar el fármaco intraarticular. Para eso debo buscar el receso articular. Es una ventana hacia la articulación. Nuevamente, una invitación a la técnica. De los miembros posteriores, no es mucha la diferencia de los bloqueos. Lo único que cambian son los nervios en vez de palmares a plantares, metacarpianos a metatarsales, ¿cierto? Pero vamos a tener aquí el digital plantar, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Y aquí tenemos algunos cambios donde vamos a bloquear el tibial, por acá, el tibial y el peroneo. El peroneo, que está justo en esta zona, tiene uno superficial y uno profundo. Acá hay solamente masas musculares. Sin embargo, si uno profundiza la aguja y va dejando el depósito cada vez más superficial, vamos a bloquear los dos nervios. Ese más tibial caudal, estamos bloqueando el taxo. Estos bloqueos son importantes para poder dirigir la imagenología, ¿cierto? En zonas donde normalmente son mucho más importantes las claudicaciones, o de mayor caso. Ahí está el bloqueo de resiliencia. Bien, en función del tiempo, y hay estas cosas que voy a elegir para el taller. En esta clave vamos a abordar algunas afecciones relacionadas a tejidos duros. ¿Ya? Y en la segunda clave vamos a ver algunas afecciones relacionadas a tejidos blandos. Bien, la laminitis es una afección que lamentablemente muchas veces no tiene buen pronóstico. La etiología es muy discutida. Puede haber un origen primario y o secundario, normalmente secundario, ¿ya? Puede originarse de un sistema previo, por ejemplo, del sistema cardiovascular, del sistema reproductivo, ¿cierto? De una afección del sistema respiratorio, ¿cierto? Y como complicación generalmente se llama la laminitis. Existen teorías que hablan un poco de la sobrecarga cardiovascular, pero hay experimentos con fructosa y con un montón de carbohidratos que no han generado desencadenado la laminitis. Lo que sí se ha comprobado que la causa que genera la laminitis, ¿cierto? Es todo el desprendimiento de estas laminillas epidermales que van completamente adheridas a las laminillas epidémicas del casco. Es el ingreso al casco de metaloproteinasas 2 y 9, ¿cierto? Que generan destrucción de estas laminillas. Es una laminilla epidermal. Y cada laminilla epidermal está compuesta por cerca de 800 laminillas epidermales secundarias. Traten de separar la tercera falange del casco. Lo dejo acá. Si lo logran hacer, se van a hacer millonarios. No hay cómo hacerlo. ¿Y cómo? En forma natural ocurre este desprendimiento. ¿Cierto? Entonces, dentro de las teorías que más se describen, ¿cierto? Y hay muchas hipótesis, pero lo que se ha comprobado son estas metaloproteinasas que ingresan al casco de algún sistema primario, ¿cierto? Y que van a generar estas laminillas epidermales, y que van a generar destrucción, isquemia, ¿cierto? Hipoperfusión, isquemia, inflamación también, edema inflamatorio, en estas laminillas epidermales que van a generar este desprendimiento. Lamentablemente, nosotros vamos a encontrar en muy poco tiempo, desde la manifestación de la claudicación, vamos a pasar rápidamente, o podemos pasar rápidamente a un estado crónico, en menos de 48 horas. La fase de desarrollo se hace referencia cuando comienzan los signos clínicos, cuando comienza la claudicación. Ya sabemos que es una claudicación bilateral, ¿cierto? Vamos a ver un caballo que tiene dolor, una cojera de apoyo, se rehúsa a caminar seguramente, temperatura en los cascos, pulso digital positivo, sensibilidad a la vía de casco, sobre todo cuando uno evalúa la zona dorsal del casco por la señal. Mucho dolor. Y si lo vemos en posición de apoyo, porque también cuesta el decúbito, un caballo que normalmente va a levantar las manos. No tiene que llamar la atención si comienza por los posteriores. Inmediatamente el pulso digital y temperatura. Entonces,
rápidamente se puede ir complicando, ¿cierto? Y generar ya una condición crónica que no tiene muy buen pronóstico. El objetivo siempre de la terapéutica es tratar de que esta complicación no avance a un estadio más avanzado y se mantenga un cuadro agudo para poder realizar el tratamiento. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a diagnosticar? Principalmente por radiografía. ¿Ya? La radiografía nos va a entregar mucha información de la tercera falange con respecto al casco, ¿cierto? ¿Se fijan la cantidad de mediciones que hay ahí? Bueno, toda esa información ustedes la pueden obtener simplemente con una vista lateral. Y de esa forma, ver cómo está la tercera falange con respecto a la alineación. Antiguamente, se utilizaba una línea radiopaca o una guía radiopaca en el borde dorsal del casco. Ya no tiene mucho sentido realizarlo porque actualmente se utiliza mucha radiografía digital, por lo tanto nosotros podemos hacer esa medición automáticamente. Pero antes, con esta línea radiopaca que podía ser cualquier cosa, algo metálico, ¿cierto? Un catéter, por ejemplo, nos iba a indicar cómo estaba la tercera falange con respecto al ángulo dorsal. Y estas líneas, desde aquí hasta acá, deben ser completamente paralelas. Entonces, cuando veíamos una línea mucho mayor que otra, ¿cierto? Y se perdía ese paralelismo, ya no se nos compatible con la línea. Ahora podemos hablar de grado 1 y grado 1, grado 4, dependiendo un poco de la severidad de la tercera falange con respecto al casco. Y esos criterios de clasificación van a ser principalmente en base a la información radiográfica. ¿Qué vamos a medir en la radiografía? El ángulo palmar de la tercera falange, ¿ya? Que es el ángulo en el borde palmar de la tercera falange con la superficie de la columna. Ese ángulo, eso está mal, es de 3 a 5 grados. De 3 a 5 grados, en caballo normal. Por lo tanto, si eso aumenta a 15-20 grados, ¿qué me está indicando? Que eso se está desplazando hacia la distancia. Que la zona dorsal del margen dorso distal de la tercera falange se está desplazando hacia la zona. ¿Cierto? ¿Eso cuando dicen que se rota? Por lo tanto, el ángulo palmar, si escribiste la diapo que yo perdí, que se la voy a subir de forma complementaria, que tiene criterios clínicos y criterios radiográficos, dependiendo del grado de la lámina, es una lámina que la perdí y después se la voy a compartir. Dependiendo de la información radiográfica, vamos a clasificar en la lámina. Y obviamente la severidad, el pronóstico y el tratamiento. Cuando menciona que la tercera falange revienta o se asoma por la tercera falange, claramente estamos hablando de la grado 4. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Bueno, el ángulo palmar, que ya saben cómo medirlo, el ancho de la zona laminar córnea, que es lo de acá, ¿cierto? Eso no debiese medir menos de 17 milímetros. O sea, esa es la distancia normal, ¿cierto? Y deben ser líneas completamente iguales, tanto la proximal como la distal. Distancia entre el proceso extensor y la banda coronaria, principalmente para evaluar una laminitis crónica o hablamos de síndrome de hundimiento fatal. Cuando la tercera falange desciende del casco, ¿cierto? Esta distancia va a ser menos. Y no debiese medir más de 1. Por lo tanto, si tengo 1,5, bueno, nos está indicando que esta falange se está desplazando hacia abajo. Y hablamos de síndrome de hundimiento fatal, mal pronóstico. Entonces, ya con una vista lateromédica le estamos entregando, lo estamos consiguiendo mucha información diagnóstica y pronóstica. Distancia entre el proceso extensor y la banda coronaria, ¿cierto? Ya lo vimos, y la profundidad de la suela. Esta profundidad de suela debe ser siempre la misma, ¿cierto? Se mide la suela en la punta y en el ala, ¿cierto? Acá y acá. Si yo tengo una distancia de suela en la punta mucho menor al ala, me está indicando que nos estamos encontrando con una rotación de la tercera falange. Por lo tanto, esa distancia debe ser completamente simétrica. Y lo ideal es entre 0,7 a 1 centímetro.
con los caballos, ojo con aquellos caballos que tienen poca espesor de suela, si es que uno puede medir la profundidad de la suela, porque requiere de espaldas más cuidadosos y porque requiere también probablemente mayor apoyo. Plantillas, ¿cierto? Suplementos para el casco. Y el ángulo palmar, si eso hay que corregirlo, que va a ser así su grado en lo normal. A medida que aumenta el grado del ángulo palmar, obviamente la severidad es mayor. Esto lo vimos también en la mañana, ¿cierto? Hablábamos hace referencia un poquito a la irrigación, al drenaje del dígito del caballo. Esto es fundamental para diagnosticar la laminitis. Porque obviamente, si nosotros encontramos un caballo aquí con grado 2, por ejemplo, donde vamos a encontrar dos personas de hipoperfusión, si dirigimos un tratamiento, nosotros queremos controlar la evolución. Por lo tanto, a las 3 semanas, esa venografía y ese líquido contraste que se administra la digital palmar, ¿cierto? Puede indicarnos que hay una mayor perfusión y un retorno a la vasculatura del niño. La venografía nos permite confirmar el grado y evaluar también la evolución del caballo cuando está con algún tipo de tratamiento. Y las principales pistas que se toman es la lateromedial y la anteroposterior. Ahí vamos a evaluar básicamente los vasos circunflejos, los coronarios, ¿cierto? Palmares, digitales, etc. Acá me falta. Y el síndrome, a ver si tengo la radiografía. Me falta ahí una cosa. Y el síndrome de rotación o movimiento fatal hace referencia básicamente a la tercera falange, ¿cierto? Donde ya está desplazándose hacia el caudal y se ha desprendido completamente de la estructura arquitectónica del tercer grado. Obviamente no lo encontramos con control. Y en esos casos ya tenemos que empezar un tratamiento mucho más invasivo. Bueno, en la fase crónica, lo que se debe hacer, y en forma terapéutica, es elevar talones. Ya sabemos que normalmente los caballos van a estar descendidos, por lo tanto hay que elevar talones, ¿cierto? Para dar un poco más de tensión al tendón flexor digital profundo. Ahí, ¿ya? Tenemos que hacer un drenaje y todo, limpieza y desinfección de algunas zonas de infecciones secundarias, que es bastante frecuente, ¿es cierto? Tratar de que el caballo conviva en una superficie blanda, y no vive en una pesadera de cemento, porque el impacto va a ser mayor, para una cama alta, con viruta, etc. Muchas veces tenemos que hacer herraduras terapéuticas, como la herradura tipo huevo, pero tipo corazón, herradura tipo corazón, ¿ya? Que de alguna forma nos va a proporcionar un mayor desplazamiento hacia craneal de la tercera falange, ¿ya? Y obviamente vamos a corregir todas las alteraciones conformacionales y funcionales del dígito que se. En casos mucho más severos se hace una ablación del surco coronario, ¿ya? Es para descomprimir un poco las zonas inflamatorias y edema superficial del campo, ¿cierto? Sobre la tercera falange. Con un Dremen, bajo la corona se hace un surco medial hacia lateral para descomprimir las zonas de presión hacia la tercera. En condiciones mucho más avanzadas y grado 4, por ejemplo. Es fundamental el reposo. ¿Por qué es importante? Porque es un caballo que lentamente va a ir mejorando un poco la conformación de la tercera falange con respecto al casco, que va a ir lentamente también volviendo a su constante fisiológico, ¿cierto? Y necesitamos un reposo prolongado y un examen complementario de forma segura. ¿Cómo lograr el reposo intravital? Tengo una imagen por ahí, la podemos mostrar. Pero básicamente, desde medial hacia lateral, uno desgasta y desgastamos toda la zona proximal paralela a la corriente. Queda sin pared, sin pared de cabo. Eso descomprime un poco la presión que entra en la en condiciones grado 4. Por aquí
habla un poco de los criterios clínicos. Me faltan los criterios radiográficos. Y básicamente, en un grado 1, vamos a tener un dolor leve. Pero ya saben que en poco tiempo esto puede progresar y generar grado 4. Por lo tanto, el tratamiento debe ser rápido, ¿cierto? Exagerado, pensando en que sí puede haber alguna complicación. ¿Y cómo comienzan con el tratamiento? ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando usted se encuentra con un caballo de grado 1 y de grado 2? Peligro de los campos. Eso se llama crioterapia. La crioterapia genera vasoconstricción y el efecto de la vasoconstricción en los casos es evitar que la metaloproteinasa que viene de otro sistema ingrese. Nunca le den acetoacetina al caballo con la limita y la terminan de matar. ¿Ya? Sin embargo, hay algunas teorías que hablan de factores anticoagulantes, ¿cierto? Por eso dentro de la terapéutica utilizamos heparina, porque si no utilizamos un anticoagulante, pero no un vasodilatador. En un grado 4, ¿cierto? El caballo, el dolor de los pies es extremo y el caballo normalmente está en decúbito. Se va a parar quizás para comer, pero va a vivir en decúbito. Profe, en los casos que un caballo tiene una lesión del otro miembro y le da la mente por exceso de peso muscular, ¿cómo lo tratamos ahí? Porque ya no puede tener cosas. Sí, principalmente con despalmes. Yo les mencioné que una de las líneas terapéuticas es mejorar la conformación de la tercera falange con respecto al equilibrio. Entonces, vamos a desgastar con la escofina para dejarlo más paralelo posible. Lo vamos a tratar con un herraje tipo corazón para darle mayor apoyo a la tercera falange, manejo de dolor principalmente. Sí. Sin embargo, si hay un grado, una mayor complicación en el otro grado, o en el grado tamanito, bueno, quizás vamos a tener que buscar otra alternativa. Ahí pensamos principalmente en sí. No, tampoco en la ciudad. Con respecto a la marcha, y esto ya no lo quiero hacer un poco, incluso lo voy a dejar, usted lo lee, pero básicamente un caballo que ya tiene una condición mucho más comprometida no va a caminar, no va a estar en decúbito, ¿cierto? Va a vivir en pesebrera, va a vivir en un box. He estado 48 horas tratando caballos con la meningitis y me dio un duele. Porque requiere controles seriados, porque requiere ver la respuesta a los tratamientos, porque requiere que no haya complicaciones en ese corto tiempo. Y básicamente no va a indicar la clínica. ¿Cómo yo sé que el caballo está con más o menos dolor? Por la posición, seguramente por la actitud. ¿No más? Lo tengo en un breve, con crioterapia. ¿Cómo yo puedo confirmar que está respondiendo favorablemente al tratamiento dentro de estas 24 horas de tratamiento? Alguien me va a decir que se siente mejor. Probablemente, bueno, no vamos a poder sentir un pulso digital porque obviamente está todo frío, pero sí seguramente la frecuencia cardíaca va a estar más disminuida, el menor compresión cardiovascular, las mucosas van a mejorar la coloración, etc. ¿Ah? Sí, por supuesto. Entonces, el monitoreo, esto es lo mismo que un caballo bucólico. Usted no está con el caballo en la pecera, están trabajando 24 horas con él. Porque eso requiere un abordaje mucho más agresivo para evitar complicaciones y lo que usted ya tiene en la y obviamente vamos a evitar llegar a eso, que un poco se puede ver. Normalmente aquí las complicaciones que hacen una cama contaminada son las contaminaciones bacterianas. Por eso habla de superdosis y a veces se requiere antibiótico-terapia. El tratamiento, bueno, manejo el dolor, principalmente utilizamos perindoxazona, ¿cierto? 2 veces al día, 3 veces al día, ¿cierto? Puede ser cada 8 horas perfectamente, las primeras 12, 24 horas. Podemos utilizar también la fenilbutazona, una muy buena alternativa. Bueno, el plasma, bueno, ahí tengo alguna duda, pero normalmente utilizamos dimetilsulfoxio, el DMCO, que es un potente antiinflamatorio que se utiliza en forma tópica y endovenosa. Endovenosa viene al 99% y diluido. ¿Ya? Si usted ingresa a un hospital de caballo y siente un dolor sumamente fuerte, el DMCO.
Y el DNSO se utiliza mucho en los caballos en trabajo caballos que están con cólico operado, ¿cierto? Y también caballos con lámina. Crioterapia, no menos de 48 horas. Por eso hay que buscar alternativas que efectivamente generen ese efecto en los cascos. Si utilizamos un balde, el caballo va a sacar la mano y se va a volar el agua. Y la mejor alternativa es una especie de vineta y ya no tiene como. Cualquier alternativa. Sí, cualquier alternativa. Y podemos usar uno doloroso y por ejemplo el DMCO tópico. Es que el DMCO es endológico. Sí, pero el tópico lo dejamos principalmente para elegir los tejidos blancos. Es una tema, es un tema. Sí, sí. Bueno, difícilmente vamos a encontrarnos con esta etiqueta. Difícilmente donde estemos trabajando nos vamos a encontrar con una alternativa similar. ¿Cierto? Y a mí lo mejor, los baldes de agua es una buena alternativa. El caballo se aburre, bota el agua. Si está llenando el balde con hielo cada 10 minutos, no es muy agradable. Estos caballos que requieren justamente. ¿Los Keltal? ¿No? ¿Perdón? La bolsa de gel, ¿no? Necesitamos ingresar con frío adentro del carro. Para un tendón superior, pero no para el líquido. Entonces, lo que en mi experiencia han dado muy bien son, lo comenté en la mañana, son cámaras de neumáticos, donde la punta la amarramos con alambre y el caballo ingresamos el líquido completo, el miembro completo. ¿Ya? Echamos un saco de hielo y el agua hasta el nudo. El agua hasta el nudo. ¿Ya? Y que se quede con esas botas todo el día. Se la vamos a ir controlando cada cierto tiempo porque el agua en hielo se va a ir derritiendo, pero a medida que le cambiamos el agua, pulso digital, respuesta a la PCK, frecuencia radial, etc. Creo que en este caso, sobre el mismo afectado. Es lo que me anterior. Creo que esta terapia de frío igual se puede ocupar como para prevenir. Sí, porque ya sabemos que lamentablemente en poco tiempo esto se puede generar complicaciones. Entonces, lo primero, esto fue lo que comenté, la radiación no la vamos a tener inmediato. Porque si estamos cuidando, vamos a la terapia inmediatamente, ¿cierto? Pero para evitar complicaciones, ¿cierto? Sobre todo en base a la química del caballo, peligro no son. Y principalmente lo que no quiere. Ahora, si el caballo comienza con las patas levantando, seguramente va a ser corto. Y eso ustedes ya saben cómo hacerlo. El aceite mineral, ¿cierto? En un caso de sobrecarga de carbohidratos, de 5 a 6 litros, el aceite mineral tiene muchas propiedades proinflamatorias, ¿cierto? Principalmente los omegas. Entonces está muy recomendado algunos aceites, ¿cierto? Con propiedades proinflamatorias. La fenilbutazona, el flumicin, el ketoprofeno, pues esas sí tienen alternativas que uno va a decidir también. Pero son ahí primera base condición. Bueno, ahí yo les mencioné la heparina. Esta se administra de forma subcutánea, ¿ya? 60 unidades internacionales, porque de esa forma se calcula y se administra de forma subcutánea. Ahora, lo principal, insisto, es el trabajo que nosotros vamos a realizar con respecto a la alineación de la tercera falange con respecto al campo. Entonces, cuando hablamos de condiciones más severas, ¿cierto? En un grado 3, principalmente en un grado 4, como acá, cuando ahí tenemos el vértice, además, seguramente una disolución líquida, con análisis de hueso, infecciones, etc. Nosotros vamos a pensar en una cirugía. Y esa cirugía es la tenotomía del tendón flexor digital profundo. Recuerden ustedes que al tendón flexor digital profundo se une el cheque inferior, ¿cierto? En la mitad de la caña. Entonces, en una laberinto grado 3, nosotros podemos probar con una cirugía, con una dermotomía del cheque inferior. Si eso responde favorablemente y mejoramos la alineación de la tercera falange con respecto al casco, no hacemos ninguna intervención quirúrgica más. Si queremos una
cirugía más agresiva, porque lamentablemente la tercera falange está sumando mucho, no vamos a probar o no vamos a comenzar con una dermotomía, sino que vamos a hacer una denotomía del profundo. ¿Se entiende? Con la denotomía del cheque inferior vamos a generar menos tensión hacia el profundo, pero con la denotomía del profundo vamos a generar una tracción, vamos a evitar la tracción en un 100%. ¿Ya? Esa cirugía se hace normalmente en la mitad de la carne, ¿ya? En la zona metacarpiana, no en la zona de la cuartilla, en la zona metacarpiana. Porque ustedes deben recordar que en la zona de la cuartilla, nosotros, si queremos ingresar, al superficial, perdón, al profundo, lamentablemente tengo que ingresar a la vaina digital. En la vaina digital y todas las vainas de estructuras sinoviales son estructuras anatómicas asépticas. Podemos hacer una bursoscopía, una tenoscopía, ¿cierto? En condiciones de pabellón, pero la tenotomía la vamos a hacer a nivel de la zona de la mitad de la cara. Y se hace con el decúbito, perdón, en estación. ¿Y si se hace una tenotomía del profundo parte del tipo de No, es un tipo de deportivo. Bueno, después no se une. Pero obviamente este caballo no va a competir como un caballo de competencia, por lo menos si otro mes quizás no. Va a tener un poco la recuperación. Yo tuve, en caso se lo voy a compartir, un caballo con sobrecarga de grano, una persona especialidad de Valdivia, 6 meses hospitalizado con la UNI. Dio de alta, le hizo todo lo que había que hacer, se dio de alta. Al año siguiente se de nuevo por sobrecarga de capital. Esa yo no entendió nada. Creo que después de terminar la operación. Son condiciones lamentablemente desfavorables por la manifestación y la evolución del cuerpo. Bien, y la tenotomía, como bien les dije, se hace con el caballo en estación, ¿cierto? Idealmente con detomidina en vez de silacina, que es un potente sedante, que tiene mayor efecto analgésico, ¿cierto? Que le da una muy buena sedación, pero también se puede hacer con el decúbito lateral, ¿cierto? El tema es que si es bilateral, tenemos que ir posicionando el caballo. Y se hace más o menos la bilateral. Una cirugía sumamente simple, hay que tener cuidado con pasar ya los pasos. Entonces la heparina Somático. Es que hay teorías que hacen referencia a los tatuajes, ¿cierto? Entonces muchas veces se pueden hacer tratamientos complementarios. Esa teoría se ha hecho muchos experimentos, lo que se ha comprobado, ¿cierto? Están ingresando a los son esas metabolinas, ¿ya? Entonces, la sobrecarga de carbohidratos, ¿cierto? Va a hacer un cambio de pH, que ustedes ya lo conocen bien, eso va a hacer que haya ciertas bacterias que se mueran, que se desarrollen otras, ¿cierto? Que se produzcan ácido láctico y toda una condición, una cascada inflamatoria que puede originar la condición de la anemia. La endotoxemia es exactamente lo mismo. La endotoxemia, producto de una retención de placenta, ¿cierto? Una neumonía, de una neumonía, también puede generar la meningitis producto de la cascada inflamatoria. Entonces la heparina es netamente para regular el flujo sanguíneo que va a realizar. Sí. Bien. Esta es otra afección claudicogénica bilateral, ¿cierto? Que es bastante frecuente en todo tipo de caballos, caballo corralero, risalto, típica también, porque lamentablemente el caballo tiene mala conformación y son caballos que están muy sentados, con un eje podotabánico muy quebrado. Y con el trauma, con malos manejos de espalda y de herraje, y con acto repetitivo en el tiempo, nos vamos a generar una enfermedad claudicogénica crónica. No lo vamos a encontrar en un caballo de 2 años. Probablemente en uno de 4 con mala conformación, caballos toquinos, ¿cierto? Pero ya nos va a llamar la atención ese caballo, la conformación, y puede predisponer el día de mañana a una enfermedad de hueso navicular, no puede hereditaria. Y que va a generar dolor caudal del casco. Por lo tanto, nosotros vamos a saber en la clínica un caballo que tiene un acortamiento en la fase caudal del casco, o posterior del casco. Porque evita apoyar con la parte de los talones. Entonces, cada vez que usted vea una claudicación bilateral con un acortamiento en la fase caudal del paso, o posterior del paso,
bilateral, ¿cierto? Tienen que sospechar que tienen determinado hueso débil. Normalmente el propietario le llama la atención porque ve a un caballo caminando con un paso cortito, como pisando huevos. Ustedes saben que es un acortamiento de la fase caudal porque el caballo evita apoyar y generar y distribuir el soporte hacia la parte caudal del caballo. Y hay muchos factores predisponentes, la conformación, sobre todo los malos manejos de herraje. El herraje es una cosa, el espalme es otra. Yo a caballo lo puedo despalmar sagradamente cada día y yo ramo, pero lo estoy despalmando constantemente. Considerando que el crecimiento diario del casco es cerca de 1 centímetro al mes. Ustedes que se cortan, las mujeres que se cortan la uña, se las cortan cada cierto tiempo porque saben cuánto les crece. El caballo lo mismo, ¿cierto? Si yo lo estoy despalmando cada 3 meses, están creciendo cerca de 3 centímetros y está generando lamentablemente un cambio en la conformación del dígito. Eso puede ser un factor predisponente, sobre todo en caballo con perezo. Bueno, eso ya lo fase posterior del paso, ¿ya? La fase posterior del paso. Entonces, ya ustedes bien saben toda la anatomía del aparato podotropial, que está compuesto por el hueso navicular, por la inserción del tendón flexor digital profundo, por la bursa navicular, por el ligamento distal y los ligamentos colaterales del navicular. Fíjense que la interfalángea distal muchas veces tiene comunicación con la bursa. Por eso cuando uno hace una infiltración interarticular distal, caballos que tienen problemas en el hueso navicular mejoran. Si no mejoran, bueno, el tratamiento tiene que ir dirigido intrabursa, directamente a la bursa. Y ahí, acá ingresamos con la boca 21, pero acá ingresamos con un catéter de Carlos, apuntando a la pinza del campo. Por los talones apuntando a la pinza del campo. Hay una teoría vascular, pero principalmente se asocia a una teoría mecánica, ¿cierto? Esta teoría vascular, ¿cierto? Asociada a la isquemia, a generar necrosis, de toda la circulación, recordemos un poquito la irrigación del dígito, ¿cierto? Entonces la zona de acá. De alguna forma, va a generar daño del cartílago y secundariamente del flexor digital próximo. Entonces, hablamos del síndrome, lo mencionamos muy bien en el grupo anterior, porque no solamente es daño en el hueso navicular, puede haber bursitis, puede haber una neuropatía de estos ligamentos que mencioné, ¿cierto? Y a consecuencia de caballos muy sentados con un ángulo palmar muy bajo, ¿cierto? Con tantas confusiones que pueden incluso generar adherencias. Entonces, las adherencias asociadas de la bursa al navicular tipo a la tercera falange, ¿cómo podemos evaluarla? ¿Cómo podemos diagnosticarla? Resonancia perfecta. No siempre vamos a tener la posición marcada en toda la resonancia. Con una ecografía transcranial que consiste en debatir y hidratar el caballo por 24 horas al menos con carboximetilcelulosa para poder mejorar la penetración de la eco. Entonces se hidrata el casco 24 horas y el día siguiente se hace el examen. Consiste en utilizar un transductor lineal en la base de la ramilla para poder acceder a toda la bursa y la inserción del tendón flexor digital. De esa forma nosotros podemos ecografiar esta parte distal. No tenemos cómo hacerlo desde la zona de los palpitadores. La ecografía transcranial, ¿cierto? La radiografía, ¿cierto? Todo complementario para evaluar el daño pensando que es una enfermedad crónica. Obviamente, eso nos va a permitir indicar el pronóstico deportivo, ¿cierto? Y si es, puede responder a los programas de tratamiento. Ahí la radiografía es la que le ponen como protector abajo, ponen la placa abajo y ponen el cierto. Sí, la visto usted ya bien la conoce, sí, pero principalmente la lateromedial para evaluar que haya buena distribución corticomedular, la palma
proximal, pálmaro distal o skyline de navicular. Este que se vista así. Y ahí vamos a evaluar corteza, médula y las alas del navicular. La anteroposterior, pero todo eso lo hemos visto ya en varios sliders. De todas formas, le voy a subir un libro de... ¿Con qué habría dicho que tenemos que hidratar para hacer la hidratación? Con carboximetilcelulosa. Carboximetilcelulosa. Utiliza mucho el alcohólico, todo como lubricante. Un caballo abierto 4 horas por alcohólico, cirujano 3, que no hace nada. Echando carboxi inmediatamente para evitar la transformación de adherencia. ¿Demografía? Sí, por supuesto. Exactamente. Sí. Vamos a hablar después de la parte de tejido blando, ¿ya? Pero sí nos va a permitir diagnosticar y también hablar la seriedad. Vamos a ir un poquito más rápido en función del tiempo. Ahora, los principales factores predisponentes para la afección navicular están asociados a problemas de desespalda. Pinza muy larga, talones muy bajos y un eje podofalángico doblado hacia atrás. ¿Ya? Eso se corrige obviamente con puro velo. Hay también una teoría articular degenerativa, ¿cierto? Muy relacionado a un poco de lisis y algunas afecciones del mismo cartílago y erosión del hueso navicular. Recordar que el hueso navicular tiene una porción de cartílago hialino, ¿cierto? Y eso también puede estar asociado a un cuadro degenerativo, sobre todo en la cara. Y en la vista anteroposterior, ¿cierto? Nosotros vamos a evaluar el margen proximal y el margen dorsal del hueso navicular. ¿Por qué se llama hueso navicular? Porque le dio el nombre, encontró que el hueso tenía una forma de una nave, un borde. Pero esas son las alas, el borde dorsal y proximal. Aquí ustedes van a ver algunas irregularidades óseas, tanto en el borde proximal y dorsal, que pueden ser compatibles con el primer hueso navicular. Esto es mucho más grosero. Hablamos antiguamente de lollipops. Ahora se habla de invaginaciones sinoviales. ¿Ya? Y dependiendo de la cantidad y del tamaño de las invaginaciones sinoviales, están asociados un poco al daño del hueso navicular. Bueno, lo vamos a confirmar obviamente con la clínica, con la pinza de casco. Aquí se pueden hacer algunas pruebas de extensión de la articulación testanágica distal, básicamente que el caballo apoye una tabla gruesa, también de los talones, y después lo sacamos rotando. Pero a mí me da mucho más información los bloqueos diagnósticos. Y ya hablamos un poquito de los bloqueos intraarticulares o intrabursales. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Con la regla. Eso nos va a indicar un poco el daño y el bloqueo. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, a un caballo con esta clínica le vamos a dar un reposo. Tenemos que corregir siempre la causa primaria. Si el caballo tiene problemas de espalme, de conformación, eso es lo que vamos a trabajar con el herrador. Y él seguramente ahí va a empezar a mejorar. Evitar la confusión constante de antiinflamatorios no esteroidales de forma aguda, ¿cierto? Y ataque. Los corticoides tienen muy buen efecto, ¿cierto? La betasona o principalmente la triamcinolona, ya sea intrabursal o encefalógica distal. ¿Ya? El lisofsupril también tiene un efecto también de vasodilatador, ¿ya? Algo se comentó en el grupo de la mañana. El ácido hialurónico siempre debe ir asociado al corticoide. Los bifosfonatos, como el Tilbert, se está utilizando bastante, inhibe la reabsorción ósea, también el cardiovascularitis, para que lo vean. Se está utilizando bastante, pero siempre en caballo arriba de 4 años. Aquí puede tener algunas complicaciones. Los bifosfonatos. Y la cirugía. Y la cirugía, yo en lo personal, si me encuentro con un caballo con una clínica muy severa, no voy a pensar en hacer una cirugía como la neurolectomía, donde se saca todo el nervio para que responda favorablemente al deporte. Si el caballo está con una claudicación muy severa, lo más probable, lo que usted debería hacer, es descartar ese caballo de la operación. Porque para mí esta cirugía es sumamente carnicera. Sacarle los nervios a un caballo para que siga corriendo, no tiene mucho. Además hay complicaciones secundarias. Seromas en
inflamación de la zona porque se hace una incisión, ¿cierto? Y después, por ejemplo, de clavo o algo así, ¿no? Hay un veneno neuropático, por ahí me hablaron de la pregabalina, la podríamos utilizar, pero hay que utilizar la parte 60 días. ¿En qué dosis? ¿Cuántos centímetros? Es grave, moroso. Y esto hace mucha relevancia en mi primera diapo. ¿Cuánto gastamos en la crónica? Podemos explicar. Yo no quiero que llegue un caballo con un hueso manipular. Si va a llegar a su toque un caballo con alero a los 18 años, voy a cuidar, voy a ser sagrado con mi espalda cada cierto tiempo, etc. Pero el cuidado tiene que generar podría ser una alternativa. Como reproductor podría ser una alternativa. Pero la cirugía debería hacerse Pensando un poco en la clínica del caballo y en la vida, en la calidad de vida del caballo. Pero ese caballo va a tener un portero, una pecelera, pero la opción quirúrgica es una opción fiable. Yo había visto varios estudios que decían que existe más complejidad por las patologías como coexistentes que puede llegar a tener y que puede ser familiar. Exacto, exacto. Yo estoy replicando los comentarios que me han dado cirujanos con respecto a su experiencia con la neurología. ¿Por qué el tratamiento con dexametasona también se por vía oral y no endovenosa? Porque puede ser vía oral o vía endovenosa y comprimido. ¿No sería más rápido por vía? ¿Perdón? ¿No sería más rápido por vía endovenosa? La absorción es mucho más rápida, ¿sí? Sí, pero las concentraciones plasmáticas, la aspirina tiene una rápida biodisponibilidad esa aspirina. En 12 horas ya la tenemos en la sangre. Entonces, pero también tiene una rápida eliminación. Hay que hablar un poco el dosis de la aspirina con respecto al por qué se utiliza tan límite en la hípica, la aspirina. Puede no ser todo dependiendo de la hora de la administración, pero, y la cantidad. Pero al hacerla al día oral, ¿cierto? Y sobre todo un tratamiento prolongado, no lo vamos a tener 3 días por venir, no una semana, vamos a tener un 3 días por venir. Por ejemplo, el caballo burgeritis. ¿Cómo le administramos un caballo endovenoso? Seguramente vamos a tener que pensar algo por ahí. Bien, vamos a ir un poquito más rápido porque yo quería terminar acá a las 12. A ver, ¿les parece seguir recorriendo? Sí, porque son hartas las secciones y para que alcancemos en la última clase. Yo pensé que fui recién operado, preferí que fuera presencial a que mandase la. Bien, la osteoartritis pedal, ¿cierto? Hace referencia a una inflamación de la tercera falange. Recuerden ustedes que la tercera falange es un hueso que no tiene cavidad medular. Por lo tanto, la inflamación de un hueso que no tiene cavidad medular se llama osteoartritis. ¿Y aquellos que tienen cavidad medular? ¿Cómo se puede llamar? ¿Séptica? La osteoartritis puede ser séptica o aséptica. Si tenemos una osteoartritis séptica, porque el caballo sentado en un clavo, mucha temperatura en caja, claudicación de 4, de 5, 5, de 5. Nos vamos a encontrar con cambios en el hueso, ¿cierto? La tercera falange. Pero un hueso que tiene cavidad medular, vamos a hablar de una osteoartritis. Por lo tanto, la tercera falange, como no tiene cavidad medular, hablamos de osteoartritis. ¿Ya? Y hace referencia principalmente a una condición inflamatoria donde hay desmineralización de la falange. Las asépticas son sumamente frecuentes, sobre todo en aquellos caballos de muy baja profundidad de suelo. ¿Sí? Muy baja profundidad de suelo, ¿cierto? Donde no se hace un aseo correcto. Imagina que si usted va a salir a trotar, lo mínimo que van a hacer es agarrar la zapatilla y que no tenga una tiradera. Hay gente que monta el caballo sin ni siquiera limpiar la suela. Mal manejo. Porque si hay una piedra adentro y el caballo tiene baja profundidad de suela, esa confusión le va a generar un hematoma o una osteoartritis, ¿cierto? Entonces, el trauma reiterado puede generar inflamación. Obviamente va a haber una respuesta positiva, la que se gasta, ¿cierto? La osteoartritis séptica, ¿cierto? Está asociado principalmente ya a condiciones ya más traumáticas y punzantes, clavos principalmente. Vamos a tener un pulso muy marcado, ¿cierto? Y temperatura en el campo. El tratamiento es completamente distinto. Si yo tengo una osteoartritis séptica,
Lo más probable es que requiera fisioterapia, requiera perfusiones regionales. No así una artritis aséptica, donde que requiere manejo del dolor, reposo y control. Y la radiografía, principalmente la dorso proximal palmarodistal, que nos permite evaluar toda la tercera falange, ¿cierto? Y ahí vamos a ver los canales vasculares de la tercera falange. Estos pueden estar aumentados en diámetro y en cantidad, ¿cierto? Vamos a encontrar también en las osteitis asépticas zonas de demineralización, ¿cierto? Algunas zonas de lisis ósea, ¿cierto? En condiciones sépticas. Y vamos a ver un poco las características del trabeculado de la tercera falange. Bueno, primero ahora un poquito, está asociado a la aséptica, principalmente a condiciones mentales, constantes concentraciones, y las sépticas principalmente a la infección de la tercera falange. El absceso subsolar es una complicación que también puede ser causada por una osteitis. Es muy frecuente que ustedes el clavo, ¿cierto? O alguna estructura punzante, ¿cierto? Ahora, el absceso y el hematoma clínicamente son muy similares. Si yo tengo un caballo con una claudicación severa, con temperatura del casco, con pulso digital, y saco una radiografía, puedo observar una mancha radiolúcida que puede ser compatible con un hematoma o con un absceso. ¿Cómo voy a saber? Bueno, cuando lo drene. Cuando realice el drenaje, el despalme con la bureta, ¿cierto? Si sale sangre, bueno, es un hematoma. Si sale pus, es un absceso. Y el tratamiento son muy similares. Vamos a hacer un tratamiento local, con flash, con agua oxigenada, principalmente para controlar el desarrollo de bacterias anaeroicas. Pero en un absceso, ¿cierto? Quizás vamos a ser un poco más agresivos, vamos a agregar antibiótico-terapia, dependiendo un poco de la severidad, también perfusiones regionales. Las perfusiones regionales son tratamientos terapéuticos con antibióticos, donde se perfunde la digital palmar y se administra directamente con un torniquete proximal y aumentamos las concentraciones del antibiótico en la zona. Y eso se puede realizar cada 24 horas. Las claudicaciones son bastante evidentes, ¿ya? Acá y en la osteitis es fundamental una buena exploración con la PNC para saber dónde puede venir la zona sensible. Pero la radiografía nos va a confirmar dónde, y muchas veces nos va a indicar algunas galerías, una vista lateromedial, del recorrido del hematoma o del absceso para saber cómo tenemos que guiar el despacho. El diagnóstico lo vamos a conseguir por medio del examen clínico, ya se mencionó, la temperatura, el pulso digital, la glucosa y los bloqueos. Por eso, me fue muy marcada la presentación del grupo de la mañana, porque el bloqueo hay que conocer bien la anatomía para saber qué zonas estoy insensibilizando, ¿cierto? Porque también me bloquea el digital palmar toda la zona solar. No solamente la zona palmar del dígito, sino que también la zona solar. Y las principales vistas para diagnosticar la lateromedial, ¿cierto? Y la dorso proximal palma radical. Necesitamos un caballo con reposo, no sé, 7 días, 10 días, el despacho correctivo, el manejo del dolor, antibiótico-terapia, dependiendo de la agresividad, vendaje de casco. ¿Ya? Es importante porque si nosotros hacemos un correcto drenaje, desinfección, limpieza, flatching, lo dejamos tal cual, vamos a meter a la PCR, va a gostear, se va a contaminar y no vamos a controlar eso. Es importante hacer un correcto drenaje de casco para repetir los manejos cada 24 horas. Bien, y con esta sección terminamos la primera parte, que hace referencia un poco a la osteoartritis equina. Es una afección bastante frecuente en todo tipo de caballo y muy limitante para el deporte. Recuerden que es una afección claudicogénica que genera una degradación progresiva en el cartílago articular. Y el cartílago, una vez degenerado, no se repara.
que revierta la degradación del cartílago articular. Sí, existen muchas alternativas, pero que vuelva a ser a la original es muy difícil. No encuentro todavía algún tratamiento que cure la artrosis humana, porque nos encontramos con alguna articulación anquilosada, muy degenerada. Por lo tanto, lo fundamental, ¿cierto? Y para poder tener un buen efecto terapéutico, un diagnóstico precoz. No llegar a esto, ¿cierto? Porque esto significa, y volviendo a la diapositiva número 1, probablemente que el ejemplar el día de mañana no pueda comer. Porque no va a responder al tratamiento. ¿Cómo voy a hacer una intervención si hay colapso articular? ¿Cierto? Hay mucha alternativa. Entonces, está asociada principalmente a una condición secundaria. Que haya una lesión inicial en el cartílago es más difícil. Está siempre asociada a una condición secundaria. Por ejemplo, que el caballo esté mal aplomado. Si está mal aplomado, eso puede generar una dermopatía en los ligamentos colaterales, una inestabilidad articular. Y la inestabilidad articular, una osteoartritis secundaria. Una contusión, una inflamación de la zona no controlada. Y toda condición que genere inestabilidad articular va a provocar una osteoartritis. Entonces, principalmente está asociada a condiciones secundarias, ¿cierto? Inestabilidad y condición articular. Fracturas. Si yo tengo una fractura articular, obviamente me va a generar una inestabilidad y eso el día de mañana una osteoartritis. Y a mí me gusta mucho el término de osteoartritis, no de enfermedad degenerativa articular, porque no es un tema articular, sino que también hay una adaptación del hueso central y de todo el trabeculado del hueso. ¿Se fijan que hay un aumento en la radiopacidad? Entonces, este hueso que es trabeculado ya no es tan trabeculado y es más compacto. Por eso hablamos de osteoartritis, hay una adaptación del hueso subcondral al insurio. Vamos a ver que el cartílago articular, que acá se ve completamente radiolúcido, acá se pierde, porque ya eso se está anquilosando. Y vamos a encontrar depósitos de osteofitos, zona de proliferación ósea peri o extraarticular. Los depósitos osteofitos a nivel de tejido blando se llaman entesiofitos y a nivel de tejido duro se llaman osteofitos. El diagnóstico está asociado principalmente con la clínica, ¿cierto? La anamnesis y radiografía. La radiografía obviamente me va a confirmar el diagnóstico de osteoartritis y la severidad del cuadro, ¿cierto? Y la artroscopía también puede ser una alternativa para ciertas articulaciones que tengan buen rango articular, como por ejemplo el calcio, el taxo o el hígado. Ahora, dentro del tratamiento, ¿cierto? Sobre todo en una condición tan severa y avanzada como esta, lo que mejor resulta no son los tratamientos intraarticulares, sino que las zonas residuales, como la artrodesis quirúrgica, que consiste en fijar la articulación por medio de tornillos o una placa transcortical, y eso en muy poco tiempo se curetea el cartílago para generar un fibrocartílago, y en muy poco tiempo, estoy hablando en un periodo de 3 meses, la articulación está completamente fusionada. ¿Qué es lo que hacemos con la cirugía? Acelerar el proceso de anquilosis. ¿Ya? Cuando la articulación está fusionada, cuando ya no hay cartílago articular, el caballo deja de claudicar, porque lo que le duele es el dolor en la articulación. La artrodosis quirúrgica tiene un muy buen resultado deportivo en toda la conferencia. ¿Ya? Yo tengo una experiencia bien interesante con respecto a caballos con lesiones muy similares que han vuelto al deporte con un rendimiento de un 90-95% de su capacidad. Caballo cojo, que post cirugía mejora sustancialmente. Y el tratamiento es paliativo, ¿cierto? Pero principalmente controlar y mejorar la homeostasia articular. Acá, seguramente con la inflamación, recordemos que acá está la cápsula articular. Y la cápsula tiene una membrana externa y una interna. La membrana externa va a formar algunos, tiene una función más fagocitaria. La interna, la formación de sinoviocitos que forman el líquido articular. Si yo tengo inflamación en la zona y el líquido articular se forma a través del ultrafiltrado sanguíneo. Si tengo inflamación y me está llegando más sangre a la zona, ese ultrafiltrado va a ser mucho menos viscoso.
Por lo tanto, la viscosidad y la lubricación de ese líquido va a estar alterada. La proporción de ácido hialurónico con los propios glicanos está desproporcionada. Yo necesito dar condroprotectores, necesito administrar ácido hialurónico, ¿ya? Para mejorar un poco la homeostasia articular. Y el cartílago articular tiene un efecto esponja, ¿ya? No es una estructura sólida. Por eso es importante su anquilosis, ¿cierto? Para evitar el dolor articular. Y los tratamientos están enfocados principalmente en manejar la homeostasia articular, controlar el dolor y mejorar esta lubricación y esta proporción de ácido hialurónico con respecto a los proteínas. Eso es hielo, sáquenlo. Los antiinflamatorios tópicos no tienen ningún efecto articular. Sí, con algunos glucosaminoglutanos que también pueden ser orales, con los protectores y oral, manejar el peso del caballo, ¿cierto? Y siempre el ejercicio es progresivo, ¿ya? Bueno, y esto también son con los protectores y omega que tienen propiedades antiinflamatorias que son muy interesantes del caballo. Algunas otras alternativas terapéuticas está el AIRA, que es una terapia que es un neurooncólogo que genera algunas citoquinas proinflamatorias y controla un poco la inflamación de la zona. La medicina regenerativa está un poco discutida en lo que es terapia intraarticular en el caballo, no así lo que es tejido blando. La medicina regenerativa tiene muy buen efecto en lo que son tejidos blandos, ¿cierto? Shockwave therapy, que son terapias de shock, ¿cierto? Para mejorar un poco las condiciones crónicas. Y bueno, en fisioterapia, acupuntura pueden ser algunas alternativas complementarias. Bien, vamos a pasar rápidamente en función del tiempo. Vamos a hablar un poco de algunas afecciones de tejido blando. ¿Ya? Nuevamente, fíjense todos los tendones, cada tendón a nivel del carpo tiene una buxa, tiene una vaina. Por acá ustedes ya saben que hay una vaina digital que se origina más o menos a la mitad de la caña hasta la mitad de la patilla. El tarso también tiene sus vainas. Por lo tanto, todo eso se puede inflamar y ahí ustedes tienen que hacer un correcto diagnóstico. Son un poco las funciones que vamos a hablar el día de hoy. Con respecto a la tendinitis, es una afección bastante frecuente en algunos caballos de competencia, como los que tienen de carrera. Lamentablemente, cuando no hay una buena reparación y una buena recuperación, estas lesiones se vuelven recidentes. Ustedes deben saber que en todo proceso de cicatrización de un tejido hay distintas etapas. Hay una etapa inflamatoria, una de reparación y una de remodelación. Entonces, si tenemos un tendón que se lesiona, vamos a ver una etapa inflamatoria, una fase de reparación tisular y una de remodelación. Esta fase de reparación, ¿cierto? Donde van a ir fibroblastos, aumentar la vasodilatación de la zona, o sea, la vasculatura de la zona, va a favorecer la reparación. Pero el tejido que se va a formar es un tejido con un colágeno muy distinto al colágeno original, un colágeno tipo 1. El colágeno del tendón es un colágeno tipo 3. Y ese colágeno tipo 1 tiende a lesionarse si no tiene la misma elasticidad y resistencia que un colágeno tipo 3. Por lo tanto, para que ese colágeno tipo 1 pase a ser tipo 3 requiere una reparación y un tratamiento. Por lo tanto, se describe que un tendón se puede recuperar en más o menos 8 meses, 6 a 8 meses. Sin embargo, si nosotros aceleramos la recuperación, ese tendón con características histológicas distintas al original se va a volver a lesionar. Por eso, en el caballo de carrera, las tendinitis del tendón flexor digital superficial son muy frecuentes y generan mucha residuidad. Eso quiere decir que se vuelven a lesionar y se vuelven a lesionar. Básicamente porque no se han respetado los tiempos de reparación del tejido. ¿Cómo aceleramos todo esto? Voy rápido al tratamiento. Medicina regenerativa, ¿cierto? La medicina regenerativa, que tiene muy buenos efectos en tejidos blandos, van a acelerar y aumentar el proceso de reparación para que vuelva a ser igual a la original, ¿cierto? Y aquí hay muy buenos efectos, sobre todo en el ligamento superior. Los factores predisponentes siempre van a ser caballos con partida muy larga y débiles, el exceso de trabajo, ¿cierto? La velocidad
velocidad, la fatiga muscular, manobraje, las características de las pistas, ¿cierto? El peso del caballo y los vendajes muy arriba. La terapia es igual que la ¿no? Sí, sí, pero hay mucha adherencia, mucho con no es una cuestión más severa. Bueno, obviamente nosotros vamos a buscar signos de inflamación. No es lo mismo que un tendón, un ligamento que es sensible a que esté inflamado. Si está sensible, puede ser quizás por un tema de rastre que lo vamos a corregir y va a resolver rápidamente. Pero si hay una tendinitis, si hay una inflamación, hace referencia a signos de inflamación. Aumento de volumen, dolor a la palpación, tumefacción, claudicación. ¿Cierto? Y obviamente va a ser distinto al miembro contralateral. Acá nosotros vemos un foco hemorrágico, un corte transversal del tendón, ¿cierto? Que en la ecografía se va a ver anecoico, al igual que el edema inflamatorio. Entonces, estas fibras que se pueden romper van a generar hemorragia y o edema que se va a ver anecoico en la ecografía. Cuando hablamos de tendinitis acá, no olvidemos que también puede haber distensión de la vaina digital. En esos casos hablamos de tendinosis, cuando hay inflamación del tendón y distensión de la vaina digital. Y bueno, al corte longitudinal nosotros vamos a ver la disrupción de las fibras y también la hemorragia y el edema inflamatorio. Como se ve en esta imagen, donde hay zonas anecoicas que son compatibles con disrupción fibrilar, ¿cierto? Y al corte transversal, zonas anecoicas que puede ser hemorragia o edema. Una cosa importante que ustedes deben hacer cuando hacen una ecografía es el medir el cross-sectional area o el área del corte transversal. Yo hago un límite al tendón flexor digital superficial y me da un área, yo me voy al miembro contralateral, hago la misma medición y me va a indicar qué tan inflamado está y qué tanto está respondiendo al tratamiento. Si yo hago la ecografía hoy, ¿cierto? Y la repito en 2 semanas más, ese área tiene que haber disminuido. Entonces, obviamente la ecografía nos va a indicar, nos va a permitir diagnosticar y también ver la respuesta, la evolución y la respuesta a los tratamientos. El tratamiento en los casos de tendinitis, ¿cierto? Independiente del tendón, flexor digital superficial, profundo, ¿cierto? Está pensando en controlar los signos inflamatorios, ¿cierto? Se habla de un tratamiento quirúrgico coadyuvante, sobre todo en algunas condiciones crónicas. Recuerden que al tendón flexor digital superficial se une el check superior, que se origina en el borde distal del radio y se une en esta zona. Por lo tanto, si yo tengo una tendinitis superficial, yo puedo hacer una dermotomía del check superior y voy a quitar tensión al tendón y eso quizás evitar una predisposición a una lesión más adelante, ¿cierto? Y al profundo se le une el check inferior. Entonces, puedo jugar también como la alternativa quirúrgica en tendinitis crónica con la dermotomía del check superior y o inferior dependiendo del tendón afectado. Los tratamientos tópicos ayudan bastante, sobre todo en esta fase inflamatoria. No en esta fase y no en esta fase. En esta primera semana nosotros debemos hacer tratamientos tópicos. Crioterapia, cataplasma, del y todo eso van a favorecer y controlar un poco la inflamación. El DMSO, el dimetilsulfosito tópico, también es una muy buena alternativa, pero es que la inflamación. Es muy potente antiinflamatorio. El reposo, ¿cierto? Y el trabajo progresa. Es un caballo que no lo vamos a tener en reposo 4 meses, sino que va a ir retornando lentamente al trabajo con caminatas, trotes, etc. Es importante el estudio ecográfico de forma segura. O sea, cada cierto tiempo vamos a hacer ecografías para ver viendo un poco la reparación del sistema. Y la medicina regenerativa, sobre todo el PRP, habla muy bien en todas las lesiones de tendones y ligamento. Obviamente el pronóstico va a depender un poco de la lesión, ¿cierto? Si hay una ruptura completa del tendón, probablemente yo tenga que hacer una tenorrafía, que es una sutura del tendón, que no tiene buen pronóstico de corte. Pero si una disrupción de un 40-50%, probablemente en 4 o 5 meses va a ir a vivir. En el caballo de carrera, ¿cierto? El pronóstico es un poco reservado, básicamente por los tiempos de espera.
preparadores que son muy pacientes, que pueden tener perfectamente un caballo un año de reposo, pero la ética no es así. Normalmente un caballo no sirve en la pecerera, sino que tiene que trabajar y tiene que comer. Entonces los tiempos lamentablemente no van a favorecer esa buena reparación y generan lesiones residuales. Fíjense que el caballo de carrera, según la literatura, el 58% vuelven a correr con lesiones graves, ¿cierto? 66 con lesiones moderadas, 64 con lesiones leves, y siempre generan recidiva. Por lo tanto, un caballo que sufre tendinitis crónica, además, cuando hay fibrosis, la elasticidad y la elongación del tendón es mucho menos. Por lo tanto, hay mayores factores predisponentes para lesión del recidiva. La clave está ahí. La clave está en que haya una buena recuperación del tendón a lo que es su estructura original. Por eso es tiempo. Parece 8 meses. ¿Sí? ¿Ya lo expliqué? Acá tenemos el ligamento suspensor, el profundo y el superficial. Y aquí hay zonas necoicas que son compatibles con hemorragia o con edema. ¿Sí? Y acá hay un corte transversal y un corte longitudinal. Y aquí tenemos una estructura y acá hay otra y acá hay otra. O sea, acá hay reducción fibrilar. Entonces, nosotros vamos a ver es zonas necoicas y reducción fibrilar. ¿Ya nos queda bonito? Las lesiones musculoesqueléticas y trastornos musculares principalmente son afecciones que no se da el peso y la importancia necesaria, pero sí pueden generar complicaciones mucho más severas si no se controla correctamente. Seguramente si nosotros vamos a controlar al caballo del Sporting, todos están contracturados, o muchos están contracturados, o viven con contracturas. Y eso puede predisponer a desgarros, fracturas, o lesiones mayores. Entonces, el control de la contractura muscular es fundamental, ¿cierto? Ahora, obviamente eso no puede generar algunos signos de inflamación, dolor a la palpación, temperatura, etc. Esto está asociado principalmente a la alimentación y al trabajo del caballo. Sin embargo, lo vamos a diagnosticar principalmente por medio de un enzimograma. Evaluar la actividad enzimática de ciertas enzimas musculares. ¿Cuáles? ¿Qué enzimas musculares? CK, muy bien, que es muy inespecífica. La CK no va a indicar una lesión aguda, o sea, va a aumentar y va a bajar rápidamente, en menos de una semana. ¿Formas? ¿Son enzimas? Principalmente. ¿No? La AST y la LDA. ¿Ya? La AST nos puede indicar una condición un poco más crónica, o por lo menos diagnosticar una cronicidad de unas 12 semanas. Sin embargo, la ASK sube baja rápidamente. Entonces, lo que se mide en un enzimograma, ¿cierto? O al evaluar las enzimas es la actividad enzimática. Si tenemos mayor cantidad de enzimas, nos quiere indicar que la lesión es menor. Es un poco que evaluar la actividad, ¿cierto? Las biopsias musculares, sobre todo en algunos caballos con radiomiopsis crónicas, puede ser una alternativa, sin embargo un poco más invasiva. Normalmente se hacen los músculos glúteos. Ahí podemos encontrar algunos cambios musculares, ¿cierto? Histopatológicos que sean compatibles con una lesión mucho más crónica, pero principalmente lo vamos a asociar con la clínica y con la medición de lesión. CK, AST y LDH. La LDH es la lactato deshidrogenasa, hace referencia a la adaptación al ejercicio. ¿Cómo está el caballo respondiendo a la exigencia que yo le estoy haciendo? En cambio, la otra habla de inflamación y ruptura. La ST indica daño y ruptura celular. ¿Ya? ¿Cierto?
Y el tratamiento está asociado principalmente al manejo del dolor, ¿cierto? Hay distintas alternativas, crioterapia en la zona, después necesitamos aplicar calor, al comienzo frío, después calor, la medicina regenerativa también se aplica bastante, sobre todo el PRP, tratamiento local con diagnóstico, reposo y ecografías guiadas. Me parece que esta es la última afección, que hace referencia un poco a la inflamación del ligamento suspensor, que es la estructura que está en el rojo. Fíjense, esta imagen es bastante clara. Miren cómo el tendón flexor digital superficial se elevó en el check superior. Entonces, cuando yo tengo una tendinitis crónica del superficial, puedo hacer una demotomía del check superior proximal. Si tengo una por ejemplo, un cardiovascularitis, puedo hacer un check, una demotomía del check inferior o simplemente una demotomía del proximal. Y en rojo tenemos el ligamento suspensor. El ligamento suspensor tiene un origen, un cuerpo y una inserción. ¿Cómo se llama la inflamación de un ligamento? ¿Cómo se llama la inflamación de un ligamento? Entonces, si yo tengo un ligamento colateral inflamado, hablamos de dermititis y ligamento colateral. La dermititis del ligamento suspensor puede ser en el origen, en el cuerpo o en la inserción. En la mañana hablamos bastante de la dermititis avulsiva en caballos que están muy sentados con una hiperextensión del nudo, ¿cierto? Por problemas de arrastre, ¿cierto? Muy bajo de talones, donde estamos generando más estrés del ligamento suspensor. Y el ligamento suspensor, por definición, evita la hiperextensión del nudo. Es un ligamento, no es un tendón, por lo tanto la capacidad elástica es mucho menor, más limitada. Un tendón, para que se rompa la fibra, debe haber una distensión de más de un 20% de su capacidad. El ligamento no tiene esa capacidad de extensión, ¿cierto? Sin embargo, la función de ese ligamento, al igual que toda la estructura de los ángulos proximales, es evitar la hiperextensión del nudillo. Básicamente que el nudo no lo recibe. Y ahí podemos encontrarnos con lesiones en el cuerpo, en el origen, en el cuerpo y en la inserción. Cuando en la inserción encontramos con lesiones en el seno samoides, hablamos de dermitis avulsiva, porque puede quedar el ligamento con algunos fragmentos fuera del hueso. Ahora, las claudicaciones de la dermitis avulsiva, de la dermitis ligamento suspensor son cojeras sutiles o intermitentes. Acá nos ayudan mucho los bloqueos, sobre todo en los 4 puntos altos. Donde vamos a bloquear el nervio palmar y la rama profunda del nervio palmar, ¿ya? Que da origen a la metacarpiano palmar. Entonces, cuando hacemos un bloqueo de 4 puntos altos, en su origen, vamos a insensibilizar toda la zona áltica del suspensor. Y ya con ese bloqueo nos puede dar información con respecto a dónde viene la lesión. Es muy frecuente la dermitis en el caballo corralero, en el caballo de salto, en el también, ¿cierto? ¿Para qué hablar de los caballos trotones? De paso de mano. Esos caballos también sufren mucho dermitis del ligamento suspensor. Y básicamente es eso. Básicamente es eso, es cómo el ligamento suspensor evita la hiperextensión, ¿cierto? Y cuando el caballo está muy sentado, ¿cierto? Eso puede ser un poco más traumático y generar inflamación del ligamento y algunas fracturas abusivas. Vamos a contar con, obviamente, inflamación en toda la zona metacarpiana, ¿cierto? Dolor a la palpación, temperatura y signos de inflamación, respuesta positiva a la piel de campo, y también nos puede confundir con una tendinitis y una tenosinovitis. Por eso es fundamental la palpación y la ecografía para saber cuál es la estructura afectada y la severidad de la lesión. En el caso mucho más crónico, obviamente con inflamación crónica vamos a encontrar fibrosis, y la ecografía ya no vamos a ver zonas ecóticas, sino que zonas hiperecóticas, ¿cierto? Asociado un poco a la cronicidad de la lesión. Y
la clínica, bueno, y el diagnóstico va a ser presuntivo a medida que uno sienta signos de inflamación, ¿cierto? La radiografía nos puede dar información con respecto al sesamoide, pero la ecografía, ¿cierto?, nos va a indicar lesiones del ligamento suspensor. Acá tenemos la cortical, es un corte transversal, ahí tenemos el superficial, el profundo, el cheque inferior y el ligamento suspensor. Tenemos la cortical de la caña y ahí tenemos, es como un cuadrado. Cuando vemos la ecografía es como un cuadrado, es como un área muy limitada, a diferencia de estos que son más circulares y semilunales. Y obviamente hay signos compatibles con edema y hemorragia que hacen referencia a la inflamación del ligamento. En el corte longitudinal, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con aumento de tamaño y también con un cambio de la ecogenicidad del ligamento. Y cuando hablamos de una dermitis en la inserción, como acá, nosotros vemos que el ligamento suspensor tiene una fibra muy paralela, pero podemos encontrarnos con un cambio de ecogenicidad y con una disrupción fibrilar y con algunos fragmentos y zonas radiopacas que son compatibles con una dermitis úlcera. Por eso es importante también la radiografía, porque también podemos ver algunos fragmentos sobre el sesamoide. Bueno, los tratamientos con respecto a la dermitis del ligamento suspensor, ya hablé un poco de la medicina regenerativa, tiene muy buenos resultados, sobre todo en lesiones de así. Y ahí, Josué, vamos a hacer ecoligada, vamos a poner el transductor y la aguja directamente a esa lesión. Y ahí vamos a ver una zona radiocada que es la aguja y ahí vamos a depositar el TRP, que es muy buenos resultados y eso acelera la reparación y la cicatrización del tejido. Entonces, de esa forma no tenemos que esperar los 6 u 8 meses. Y obviamente acompañado con ecografías seriadas para ver un poco la respuesta del tratamiento y la recuperación de ese ligamento. Y aquí yo lo menciono. El descanso es fundamental. El reposo es fundamental. O sea, el propietario acelerado que quiere sacar el caballo que lo debe estar en el tercer mes, es muy probable que se vuelva a lesionar. Por lo tanto, es importante hacer una ecografía para diagnosticar, pero también para controlar la evolución del caballo. Con respecto al pronóstico, y esto es un poco lo que dice la literatura, muchas veces son condiciones desfavorables, ¿cierto? El 20% pueden volver a las pistas, pero va a depender un poco de la severidad y de la infección y de qué tal avanza. Con esto termino. Las deformaciones flexurales, esto lo menciono porque por ahí hay un caso que compartí para este día. Son enfermedades ortopédicas del desarrollo, como muchas otras, ¿ya? Están asociados principalmente al ambiente uterino. Gestaciones muy prolongadas, caballos muy grandes, caballos terceros incluso, ¿cierto?, que por el posicionamiento intrauterino generan algunas complicaciones. Y esto es completamente reversible, es sumamente frecuente, ¿cierto?, pero es completamente reversible. El tema, lo importante es diagnosticarlo y tratarlo rápidamente. Entonces nos contamos con dos condiciones. Una que puede ser una hiperlaxitud tendinea y o ligamentosa, y en caso contrario nos podemos encontrar con contracciones tendinias. O sea, en vez de tener esa hiperlaxitud, el caballo está apoyando con la zona dorsal del pie, porque tiene todos los tendones contracturados. Hablamos de contracción tendinea, ¿cierto?, o hiperlaxitud. Pero todas estas son deformaciones flexurales de contracción o hiperlaxitud. Afectan principalmente las articulaciones de la carpofalángica, ¿cierto?, y tanto miembros anteriores y posteriores. Ya está relacionado principalmente al proceso a partos a gestaciones muy prolongadas y a la posición intrauterina, y también puede estar asociado a algunos casos de distrosia, gastritis y meniscos. Acá tenemos una condición, la que yo mencionaba, una contracción tendinea, ¿cierto?, donde obviamente vamos a palpar los tendones y están sumamente contracturados.
Y el tratamiento es lo contrario a la deformación arterial. En estos caballos, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar con muy buenos resultados terapéuticos la oxitetracilina, que actúa quedando el calcio, y el calcio es fundamental para la contracción del tendón. Entonces, al administrar oxitetra, ¿cierto? Vía endovenosa, se va a relajar ese tendón. Y con además un manejo de fisioterapia, con vendaje, ¿cierto? Con fisioterapia me refiero a movimientos de elongación, contracción, caminatas, masajes, drenaje, calor y todo lo que se pueda colaborar. Vamos a favorecer un poco la reestructuración del tendón. En muchos casos debemos acompañar todo esto con un herraje con prolongación. Por ejemplo, se utilizan algunos acrílicos en el casco para aumentar la fase de apoyo y descender un poquito el nudillo. Y con muy buenos resultados. Ahora, el vendaje tipo Robert Jones o vendaje también puede favorecer que ese nudo esté completamente extendido. Sin embargo, deben haber cambios constantes de vendaje con el apoyo de fisioterapia para facilitar y favorecer el movimiento de esos tendones. Bueno, son condiciones muy frecuentes en los caballos recién nacidos, pero requieren un tratamiento oportuno para poder revertir la condición. En estos casos, donde hay hiperlaxitud, en algunos casos dependiendo de la severidad, con el paso de los días, el cuarto o quinto día, ya el caballo empieza a solucionar solo. Se puede además asociar, sobre todo cuando hay mucha contracción del profundo, pensar en alguna cirugía como la reumatomía del check, pensando un poco en la contracción del profundo. Bueno, y el diagnóstico va a ser por medio de la observación del examen físico. Vamos a encontrarnos con un caballo que tiene anormalidad en la marcha, le gusta desplazarse. Ojo que aquí no hay una claudicación propia del pedal, el caballo no presenta dolor, no es una condición reversible, pero sí hay una alteración en la marcha, ¿cierto? Y eso muchas veces los propietarios le llaman la atención y lo ven como una condición desfavorable que no lo es. Tanto así, yo recuerdo una vez que me llamaron para eutanasia muscular simple y no tenía ningún síntoma. Es que puede llamar a la atención. Tratamiento es lo que les mencionaba recién, un poco de estabilización del miembro, el tráfico con prolongación. Ahí tenemos una zona muy vendada, donde se puede utilizar la férula. Hay unas férulas especiales, pero también, y lo personal han dado muy bien, me ha resultado muy bien el PVC. El PVC lo cortamos en forma longitudinal, lo vendamos, porque las puntas son muy traumáticas. Le damos una buena protección al PVC para evitar lesiones secundarias cuando el caballo empieza a desplazarse. Y de esa forma, con el apoyo y el movimiento, el tendón va a empezar a volver a ser el original. Bueno, el herraje correctivo hace referencia un poco a la prolongación. Cuando hacemos una prolongación hacia craneal, con algún tipo de acrílico, ¿cierto? Vamos a hacer que el caballo tenga mayor tiempo en su fase de apoyo y que el nudo descienda un poco más. Y esto es un poquito lo que hablé recién, que también se puede considerar en casos muy severos la neumonía del cheque inferior, pensando en que la contracción hace referencia en el tendón presótico del profundo. Ahí está el tema de la oxitetracilina, la dosis, ¿cierto? Ustedes en un poquito de 3 días realizarían un mensaje con eso. Recuerden que comenzamos recién. ¿Cómo, perdón? No, pero es importante el manejo, el drenaje, el masaje, ¿cierto? O sea, la estimulación del movimiento. Entonces, eso lo vamos a dejar ahí para la semana. ¿Cómo yo voy a trabajar con esos tendones? Aplicar algún antiinflamatorio local, como el diclofenaco sódico, ¿cierto? El Toplam o el Toplam, que tiene una zona local, también puede favorecer para dar un poco de estimulación a los tendones. Pero no, normalmente utilizamos un vendaje Robert Jones o una férula para que sea fácil de ustedes sacar. Y el pronóstico es bastante bueno, ¿cierto? Acá tenemos los miembros posteriores, normalmente son bilaterales, a veces pueden estar los ambos miembros. Y nos podemos encontrar también con condiciones mezcladas. Acá podemos tener contracción tendínea y hiperlaxitud de los posteriores.
en que los tratamientos lo van a ver. Bien, este es el otro. La fijación de patela es una lesión que es muy frecuente en caballos que están en crecimiento, que puede ser uni o bilateral, principalmente asociado a una falta de desarrollo de los cuádriceps y de los músculos mediales del músculo, ¿ya? Bíceps principalmente. Y cuando estos caballos están con bajo desarrollo muscular, van a generar una inestabilidad, una laxitud del ligamento patelar medial. Ese ligamento patelar medial, ¿cierto?, va a quedar al